Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio Maná para el Desierto. Un espacio que hemos abierto en nuestra parroquia para que podamos crecer especialmente en espiritualidad, en seguimiento de Jesús, en este tiempo de pandemia, en donde nos ha quedado seguramente más tiempo para pensar, para reflexionar, para proponernos nuevas actitudes, nuevos cambios, para reinventarnos en muchas cosas, no solamente en los negocios, sino también para reinventar la vida, sobre todo de acuerdo a la palabra del Señor. En estos días estoy reflexionando sobre el tema de la paz. La semana pasada, paradójicamente, era la Semana Nacional por la Paz en nuestro país, pero fue la semana más violenta en las diferentes manifestaciones. Por ejemplo, en Bogotá, 13 muertos, una cantidad grande de heridos, y naturalmente pues unos actos también de violencia que acompañaron las manifestaciones. Qué triste que la Semana por la Paz sea precisamente haya sido una semana violenta, y de las más violentas que no veíamos en muchos años hace. Bien, quiero entonces aportar una tercera reflexión sobre el tema de la paz. Estoy hablando de lo que es la ofensa y qué hacer frente a la ofensa, cómo manejar las ofensas. Bien, comencemos entonces con la oración por la paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde quiera que haya odio, siembre yo amor, donde haya ofensa, siembre yo perdón, donde haya duda, siembre yo fe, donde haya desesperación, siembre yo esperanza, donde haya oscuridad, siembre yo luz, donde haya tristeza, siembre yo alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, que no busque ser amado, sino amar, que no busque ser comprendido, sino comprender, porque dando recibo, perdonando es como tú me perdonas, y muriendo en ti nazco para la vida eterna. Amén. Es una oración, como lo dijimos, que se atribuye a San Francisco de Asís. Bien, comencemos con un texto que introduce precisamente el tema del perdón y que leímos el domingo pasado en la liturgia. Dice el texto de Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí, que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Bien, recordemos lo que hasta el momento hemos hablado. Hemos dicho, mientras nosotros convivamos, es inevitable que haya ofensas. Y ofensas que derivan también de nuestras diferencias. Manera de pensar, de sentir, de actuar, nuestra manera de reaccionar, temperamento, sexualidad, en fin. Esas diferencias que deberían ser una riqueza, pues también pueden convertirse en una fuente de ofensas, especialmente por los roces de las diferencias. ¿Qué hacer entonces con la ofensa? Hemos dicho que uno de los caminos que uno puede tomar para manejar la ofensa, pues es el de dejarse llevar por el odio o responder con rencor y con rabia.
pero sobre todo con ese rencor y rabia cultivado todos los días, como una planta que se riega permanentemente y que crece. Y mientras más crece ese rencor y esa rabia, terminan volviéndose odio, que es ciertamente una fuerza destructora, que es una fuerza que conlleva muerte, deseos de que el otro se muera, que le pase algo. Y está animada también por la venganza. Por eso entonces, decíamos, es uno de los caminos que uno puede seguir, el de devolver mal por mal, como expresión del rencor y la rabia que uno siente, sobre todo por el, como decíamos, resentimiento, por esa tendencia en nosotros a sentirnos mal y mal de nuevo, recordando, es decir, haciendo memoria de la ofensa hecha, del daño hecho, del sufrimiento causado. Volver a sentirme mal, eso es lo que se llama resentimiento, volver a sentir intensamente una y otra vez el malestar que me ha producido la ofensa. El problema, pues decíamos nosotros, no solamente es la afectación emocional de la persona, sino también el daño incluso físico que podemos producirnos. Por esto usamos la imagen de sentir rencor y rabia. Cultivar resentimiento es como tener en las manos unas brasas encendidas, unos carbones encendidos, y esperando ser lanzados a la persona que nos ha causado el sufrimiento, que nos ha hecho la ofensa. Pero como dijimos, ¿qué pasa con la persona que tiene las brasas en su mano? Se quema. En otras palabras, se hace también daño. Pues bien, entonces, ese es uno de los caminos, el resentimiento. Pero como dijimos, un resentimiento cultivado se vuelve también odio. Y odio, que significa deseos de muerte del otro. Bueno, hoy quiero hablarles del otro camino, que es el camino que nos propone también Jesús. Y que es un camino que ciertamente sana al que ha sido ofendido. Es el camino del perdón. Vamos a hablar entonces en el día de hoy de esa gran decisión de perdonar. Recordemos el texto de Colosenses que habíamos leído en el día de ayer, en donde Pablo invita a los colosenses a que cuando haya dificultades se soporten. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 13. Pablo dice: como elegidos de Dios, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Bien, ese es el otro camino que puedo yo tomar frente a la ofensa causada, frente al daño que me han hecho, frente a la situación de malestar, de ofensa, que digamos que he recibido. Perdonar. La palabra perdonar está asociada como al don, al regalo. Perdonar. En realidad, el perdón es como un regalo que yo ofrezco al otro. Un don que yo ofrezco al otro. ¿A quién? Al que me ha ofendido. Jesús, en el texto que nosotros hemos leído, responde a Pedro que no basta con perdonar 7 veces, sino que es necesario llegar a 70 veces 7. Aquí no se trata de hacer un cálculo matemático, sino que lo que quiere decir Jesús es que hay que perdonar infinitamente. Hay que perdonar siempre, pero casi que la palabra sería como siemprísimo.
En otras palabras, infinitamente. Nunca hay que cesar de perdonar. Nunca hay que interrumpir la disposición a perdonar. Debe hacerse siempre, eternamente hay que perdonar. A ver, ¿de dónde sale esta interpretación? El número que emplea Jesús, 70 veces 7, está sacado del libro del Génesis, capítulo 4, versículo 23. ¿Qué ha sucedido? Caín, un poquito antes. Caín, ustedes saben, mató a Abel. Dios le reclama. Él responde, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y entonces recibe su castigo de Dios por haber matado a su hermano Caín. Pero resulta que en ese castigo, o frente a ese castigo que es grande, Caín dice, pero mi castigo es como muy grande para soportarlo, porque me has arrojado de la faz de la tierra. ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Y sobre todo, cualquier persona que me halle me va a matar. Y Dios le dice, no va a suceder así. Pues cualquiera que mate a Caín, entonces será vengado 7 veces. Eso le dice Dios a Caín. No te preocupes, que digamos que si alguno te mata, la venganza será de 7 veces. Es decir, y el número 7 en la Biblia significa siempre. Resulta que un hijo de Caín, que se llamaba Lamec, había sido herido y había sido también, le habían pegado. Entonces, Lamec dice, miren, si Caín es vengado 7 veces, ¿sí? Como digamos, se ha señalado antes, Lamec será vengado 70 veces 7. Si 7 veces es vengado Caín, dice el versículo 24 del capítulo 4 de Génesis, si 7 veces es vengado Caín, Lamec será vengado 70 veces 7. En otras palabras, quien haga daño o quite la vida a Lamec, que era hijo de Caín, la venganza será infinita. 70 veces 7 significa una venganza eterna, infinita. Pues bien, Jesús recoge ese número, 70 veces 7, pero ahora lo aplica no a la venganza, sino al perdón. Entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Eternamente. Tengo que perdonar infinitamente. Si siempre me ofende mi hermano, si siempre me hace daño, siempre, eterna e infinitamente debo perdonar. No se puede suspender nunca el perdón. Esa es la propuesta, pues, de Jesús. Cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, al terminar el Padre Nuestro en la versión de Mateo, dice allí, en el capítulo 6, versículo 15, ustedes saben que en el Padre Nuestro decimos nosotros, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y qué dice Jesús? Después de terminar el Padre Nuestro, versículo 15, capítulo 6 de Mateo, si ustedes no perdonan a las personas, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Entonces, una condición, y que se expresa allí, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros. Un requisito, o mejor, una condición necesaria para que Dios nos perdone, es que nosotros perdonemos a los hermanos. De lo contrario, nos excluimos del perdón de Dios. Es que ejercitar el perdón sería prácticamente arrebatar la salvación que ofrece Dios. Eso es hermoso, Es decir, perdonar siempre,
toda ofensa es garantizar nuestra salvación, porque entonces el perdón de Dios no se suspende y yo me incluyo más bien en el perdón de Dios, porque he hecho el ejercicio de perdonar. Ahora, perdonar es difícil. Vamos ahora al acto mismo de perdonar. Perdonar ciertamente no es fácil, una ofensa. Tenemos varios impedimentos para perdonar. Voy a hablar de algunos. Un impedimento que uno tiene para perdonar es creer que si uno perdona, está dejando ver debilidad. Si yo lo perdono, pues definitivamente me muestro como frágil, como que el otro me puede pisotear, el otro me puede causar más daño. Es un signo de que yo no tengo entereza, fortaleza, de que yo no hago valer mis derechos. Entonces, de que yo no soy capaz de reclamar, de que soy bobo. ¿De para qué lo perdona? Es que usted es bobo. A veces le dicen a uno. Entonces, ¿por qué ha perdonado? Porque la gente espera que uno siga el primer camino, el que ya habíamos propuesto, el de devolver mal por mal, que es como uno expresa su poder, es decir, su fortaleza, su poder. Como uno muestra que tiene razón, cuando uno busca venganza o devolver mal por mal, o cultivar el resentimiento, la rabia y el rencor y el odio. Entonces, eso es lo que piensa como que el mundo. Pero la propuesta de Jesús es bien diferente. Entonces, es perdonar. Pero les decía, una de las dificultades que tenemos para perdonar es que creemos que es un signo de debilidad en nosotros. Y sobre todo si estamos marcados por sentirnos siempre fuertes, por mostrar nuestra imagen de personas que tienen control, que dominan, pues naturalmente nos costará perdonar. Segunda dificultad o obstáculo que uno tiene para perdonar es que si yo perdono es como si diera la razón al otro. Entonces me ofendió, lo perdono, entonces oiga, reconozco que el otro definitivamente tiene razón y a mí no me gusta, digamos, darle la razón a una persona que se ha equivocado. Entonces más bien mantengo mi resentimiento, mantengo mi rabia, mi rencor, mi odio, y así entonces muestro, yo tengo razón, míreme cómo expreso poder con mi rabia, con mi rencor, con mi mal genio. Entonces, por eso hay una segunda razón por la cual uno tiene dificultades para perdonar, y es creer que el otro tiene razón cuando yo perdono, le doy la razón a él. Un tercer impedimento, obstáculo que se presenta es que para pedir perdón es el orgullo. El orgullo sí que nos bloquea, ese sentimiento de prepotencia, de vanagloria, de apego a la propia imagen que uno tiende pues a defender, a conservar, a cultivar, a idolatrar al ego mismo. Entonces, si yo perdono, pues pierdo mi orgullo, mi posición de privilegio, en fin. Y eso es un obstáculo grandísimo para pedir perdón y para perdonar también. Una cuarta es que si yo perdono, simplemente estoy sintiéndome humillado frente al otro. Entonces, como que me abajo tanto que me humillo. Otro, si yo perdono, de pronto me expongo a la burla de los otros. Mire ese, lo perdonó, o eso, lo perdonó. Entonces, pues prácticamente los otros, al saber que yo he perdonado una cosa que por ejemplo no era perdonable tan fácil, pues van a hablar de mí, ese bobo, ese idiota, esa persona que no se hace valer por sí mismo, esa persona que digamos se humilla. Entonces, como yo estoy tan apegado a mi ego, a mi imagen, pues yo no quiero que hablen de mí como débil, como frágil, y por eso entonces también me niego a perdonar. Pero en realidad, ya entendiendo un poquito las ventajas del perdón, la mayor ventaja es que
Cuando uno perdona, cuando yo perdono, me sano. La única manera de sanar una herida, por ejemplo, que queda después de una ofensa, es precisamente el perdón. El perdón. Es realmente como extraño el que precisamente nosotros como que prefiramos rascarnos la herida. Ustedes saben que después de que uno tiene una herida en el cuerpo y que está buscando cicatrizar, a veces uno goza, hay cierto como placer, pero placer doloroso, al rascarse. Rascarse pues la parte, digamos, donde la herida apareció, y rascarse para sacarse sangre, pero al mismo tiempo lo ve uno como placentero. Eso pasa de alguna manera con el resentimiento. Es decir, cuando yo me resiento, cuando yo vuelvo a sentir el dolor de la ofensa, es como si me rascara tanto, que entonces no quiero dejar que cicatrice, digamos, una herida. Pero lo único que sana y cicatriza completamente la herida, casi como que renovando la piel, es precisamente el perdón. Entre otras cosas, porque el perdón devuelve la felicidad. No hay otra manera, digamos, después de ser ofendido o de recibir una ofensa, que perdonar. Y entonces así se recupera la felicidad. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué Dios es feliz? Pues Dios es feliz porque goza perdonando. Y Él no se siente humillado, Él no se siente frágil, Él no se siente débil. Él no se deja llevar por orgullo, que tendría toda la razón de tenerlo. Él no siente como debilidad. Por eso San Pablo nos dice una cosa que es interesante. Lo débil de Dios es lo fuerte. Lo débil de Dios. Dios ha asumido la condición de la debilidad en la cruz, y así se muestra fuerte, perdonando. Uno entiende así algunas expresiones de Pablo. Lo débil de Dios es como locura para nosotros. Eso es loco, perdonar. Pues bien, ese es nuestro Dios. Pero Dios es feliz. ¿Y por qué es feliz? Porque Él no sabe hacer sino amar y perdonar. Amar y perdonar. Y el perdón, les decía, en Él es lo que le causa a Él felicidad. Él goza perdonándonos. ¿Por qué hay varias parábolas sobre la alegría en el cielo? Allí en el capítulo 15 de Lucas. La alegría en el cielo de Dios, de sus ángeles, de la corte del cielo, la corte celestial. ¿Por qué hay tanta alegría cuando alguien se convierte, se arrepiente? Porque precisamente esta persona comienza a disfrutar del perdón de Dios, y Dios goza perdonando. Dios goza. Ojalá nosotros entendiéramos de verdad que lo que nos da gozo, alegría, lo que nos hace felices es perdonar. Bien, dejemos acá, y mañana vamos a continuar hablando del perdón. Y mañana voy a explicar qué es eso de perdonar. Porque nosotros entendemos, y aquí les dejo como la introducción, que perdonar es olvidar. No, señor. Perdonar no es olvidar. Por eso la gente dice a veces esa expresión, perdono pero no olvido. Y tienen toda la razón. Es que uno no puede olvidar un daño que me han hecho. Imagínense ustedes un daño de un abuso, un daño de de un robo, de una humillación, en fin. Esas afectaciones, ese sufrimiento causado, esa herida abierta por la ofensa, difícil de perdonar. Difícil de olvidar. Si yo entiendo que perdonar es olvidar, pues yo no querré olvidar. Nadie quiere olvidar, digamos, y no es la estrategia. Porque, digamos, si uno olvida, cuando perdona, entonces, ¿qué es lo que perdona si ya se olvidó? Uno perdona lo que recuerda.
lo que recuerda. Entonces, por eso perdonar no es olvidar. No es olvidar. Yo tengo presente la ofensa que me hizo el otro y teniendo presente, lo perdono. Ofrezco el perdón. Entonces, por eso, mañana vamos a partir de ese malentendido y dificultad que también nosotros tenemos para perdonar, que es precisamente confundir el hecho de que perdonar es olvidar. Crecer con esta, porque perdonar no es olvidar. Bueno, dejemos acá. Que el Señor los bendiga a todos y gracias por acompañarnos en esta reflexión, que son reflexiones que apuntan a que construyamos también la paz y sirven para casa. Buena tarde. Dios los bendiga.